Entonces continuamos en el 313. Se estableció, y esto es importante que tengan porque no da gusto escuchar mentiras, ¿verdad? En el 313 se estableció la libertad de la religión en el Imperio de Roma, con Licinio y Constantino. Libertad de religión. No es que se declaró al cristianismo como una religión del imperio, es erróneo. Es una libertad de religión. Es decir, que el Imperio de Roma pone fin a las persecuciones contra cualquier religión. Toda la religión es válida en el Imperio de Roma, incluso la cristiana. Tal vez había cierta simpatía de Constantino hacia los cristianos. Y eso podemos ver también en los vestigios de la historia, porque recuerden que nos habla que Helena, la madre de Constantino, era también una admiradora del cristianismo y posiblemente una buena cristiana también, que buscó todos los vestigios de Cristo en Tierra Santa y defendió Tierra Santa. Y luego Constantino se congració también con el cristianismo, ¿verdad? Y vamos a ver algunos elementos de Constantino. Bueno, la libertad alcanzada con este edicto condujo a una mejor organización eclesial o de la iglesia. Y fue en este contexto donde tomó fuerza la iglesia local. Cuando se tuvo esta libertad religiosa, se iba también fortaleciendo la iglesia local, las comunidades cristianas locales. En Oriente, vamos a recordar, Oriente y Occidente, Oriente toda la parte de, vamos a decir, de Roma para el otro lado, Constantinopla y todo ese sector, ¿verdad?, de Tierra Santa, y Occidente, que es Roma para España, lo que ahora España, Francia, etc. En Oriente era llamada la distribución, la organización en Oriente era llamada parroquia. Y en Occidente se llamaba territorium en latín, fines episcopatus y diócesis. Esta era la forma de organizar la iglesia de manera local. Y estos nombres están tan vigentes también en nuestro tiempo, ¿verdad? Es conocido como nosotros parroquia, se conoce el territorio, el episcopato y también la diócesis, ¿verdad? En estas jurisdicciones sus límites siempre coincidían con los límites civiles y siempre existían proporción entre el número de habitantes con el territorio. Lo mismo como ahora actualmente se forma una diócesis, es con los límites civiles generalmente. El jefe de estas iglesias locales era el obispo, quien estaba obligado a la residencia en la comunidad y tenía prohibido su traslado a otra diócesis, a otra jurisdicción, porque se tenía las nupcias místicas del obispo con la iglesia local. Recuerden ustedes, nupcias místicas del obispo con la iglesia local, es decir, el matrimonio, el casamiento del obispo con su iglesia local. De allí el simbolismo también de la alianza del anillo del obispo. Con el crecimiento de los fieles se vio la necesidad de establecer otros centros de culto, con lo cual se originaban las iglesias titulares que después tomaron el nombre de parroquias, administradas por sacerdotes itinerantes que hacían parte del clero de una diócesis. Esa es la organización que se tenía. También apareció un grupo de personas que ayudaban a los obispos, un grupo de consagrados. En el oriente se llamaban coepiscopos o coobispo, y en occidente se llamaba presbítero, que después van a ser los encargados de las parroquias. Otro elemento son las grandes circunscripciones territoriales que tomaban el nombre de patriarcados,
que hasta ahora existen los patriarcados. En un principio fueron 3 los patriarcados: el patriarcado de Roma, de Antioquía y de Alejandría. 3 patriarcados. Y luego a esto se une por la importancia honorífica el de Jerusalén, y a partir del 381, todavía en la Edad Antigua, el patriarcado de Constantinopla, que será capital del Imperio Oriental. Cuando Constantino se muda a su pueblo, a la ciudad que él formó en realidad, que se llama Constantinopla, allí también se forma el patriarcado. Entonces, desde esa fecha histórica, tenemos 5 patriarcados: Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Los patriarcados es una imagen, una jurisdicción simplemente, ¿verdad? Permite extender la existencia de diferentes ritos en la iglesia. Recordemos que no hay un solo rito para todo, ¿verdad? Sino que hay varios ritos. Que San Agustín después va a hacer un hermoso comentario también sobre la variedad de ritos que se encuentra en el culto cristiano, ¿verdad? No desprecia, no rechaza ninguno, no hay que rechazar, dice San Agustín, sino que hay que valorar, porque allí se ve cómo la iglesia, cómo el cristianismo se actualiza en una cultura y ama todo lo bello de una cultura. La división del imperio, el imperio de Roma, se dividía en provincias, prefecturas y diócesis. Esta es la división del imperio. Y esta misma división fue el modelo seguido por la iglesia para su propia organización. Recordemos que la iglesia tiene provincias, tiene prefecturas y también tiene diócesis. Copió al imperio de Roma. La civilización romana era urbana, se formaba en pequeños pueblos. Y también la iglesia, dentro de las provincias, lógicamente la capital, tenía bajo la misma jurisdicción de las demás ciudades. El cristianismo fue inicialmente una religión urbana, de modo que la comunidad cristiana de cada ciudad estaba presidida por un obispo. Y cuando el cristianismo se expandió por las campiñas, por la campaña, podemos decir, fuera de las ciudades, del urbe, de las provincias, se iba creando comunidades cristianas más reducidas, y el obispo enviaba a su representante, a un presbítero o un obispo auxiliar, para que atendiera estas comunidades. Así se dio lugar a lo que después se llamará la diócesis. De modo que en cada provincia civil había varias diócesis y comunidades cristianas presididas por el obispo o por su representante. Esta organización que hasta ahora tenemos nosotros. Dentro de eso, dentro de los obispos, dentro de la iglesia de la ciudad urbana, surge también los metropolitanos. Los metropolitanos vigilaban la disciplina y confirmaban la elección de los obispos para su provincia. La autoridad de los metropolitanos se vio reforzada de la autoridad de los obispos por la institución de los sínodos locales y regionales, convocada para tratar sobre determinados asuntos de interés para la provincia eclesiástica o para enfrentar nuevas herejías que se presentaban. Este fue el caso de una provincia que tuvo que enfrentar al montanismo que predicaba por un cristiano llamado Montano en el siglo II, que negaba el reingreso en la iglesia, negaba el reingreso de la iglesia de aquellos que pecaban mortalmente, ¿verdad? No podían volver a la iglesia, eran excluidos totalmente de la iglesia. Y también por algunas ideas de considerarse profetas, que tenían algunas elucubraciones de encuentro con el Espíritu Santo, el escatologismo que siempre existió en la iglesia,
que consiste en hablar del fin de los tiempos, del fin del mundo, ¿verdad? Lo que en cada siglo se presenta, ¿verdad? Esta era la organización, las primeras organizaciones y estructura de la iglesia. Luego encontramos la jerarquía. Entre la jerarquía encontramos el pontificado, encontramos el clero y sobre todo encontramos también a los fieles, la forma de ver la jerarquía. Partimos del pontificado porque es importante para nosotros. En el siglo 300, en el siglo 3, en el año 300, perdón, se inició la construcción de la Basílica de San Pedro, que le fue donado al obispo de Roma un palacio llamado Letrán. ¿Quién regaló este palacio? ¿Quién regaló este terreno de Letrán? Constantino al obispo de Roma. Luego vino el pontificado de Silvestre I, y en su tiempo se llevó a cabo el primer concilio ecuménico realizado en el 325. Con este pontificado comenzó a tomar importancia el obispo de Roma, que luego va a ser conocido como papa. ¿Qué significa papa? Hay dos propuestas, dos teorías. Primero, algunos dicen que es un acróstico formado por las primeras letras de la expresión Petrus Apostoli Potestates Accipiens, que significa el que ha recibido el poder del apóstol Pedro. Petrus se toma P, Apostoli A, Potestates P y Accipiens A, Papa. Otros, la segunda versión, dicen que es la contraposición de las primeras letras de dos palabras atribuidas al sucesor de Pedro, que era padre y pastor. Padre, pa, pastor, pa. Y después se agregó una tercera en el transcurso de los siglos. Se ubica que el obispo de Roma es llamado Santo Pastor. No el sentido de papa, pero como significado de Santo Pastor. Eso nació en el 325 con el pontificado de Silvestre. A este papa le atribuyen también la conversión de Constantino y alguna curación milagrosa, que es una cosa que de mucho discutir, ¿verdad? Yo creo que van a ver, creo que he visto que van a hablar sobre Constantino de manera más particular, ¿verdad? ¿Cuál fue la relación de Constantino con este papa? Del pontificado de Silvestre encontramos el pontificado de Julio I, y en su pontificado se desarrolló la posición privilegiada de Roma y tomó la fuerza, la autoridad pontificia, la autoridad del obispo de Roma. La prueba es que el Papa fue consultado por defensores y opositores en un caso particular en una sede de Alejandría. Es decir, en Alejandría ocurrió un conflicto, un problema, y los cristianos, el obispo y los cristianos de ese lugar hacen una consulta al obispo de Roma. ¿Por qué hacer una consulta al obispo de Roma? Esa es la pregunta fundamental, ¿verdad? Porque al obispo de Roma se le tenía como referencia, ¿verdad? Y allí va adquiriendo autoridad, fuerza, la autoridad del obispo de Roma, la autoridad pontificia. Con el Papa Liberio, esto va a ser sucesivo hasta que se defina plenamente. El Papa Liberio, hubo un desprestigio moral del papado, disminuyó. Liberio apoyó a quienes el Papa anterior había corregido, y fue luego ignorado también por el emperador. Por eso decimos que disminuyó la autoridad pontificia con este papa. Los romanos incluso no le incluyeron en la lista de los papas legítimos por su disminución moral,
y en su lugar pusieron al Papa Félix II, pero que actualmente es considerado antipapa. Liberio fue el Papa, no Félix II. Luego viene el Papa Dámaso, quien después de superar los problemas muchos problemas del Liberio, le dio una nueva configuración a la imagen del obispo de Roma, una nueva imagen a la curia romana, que era el que apoyaba al Papa en su gobierno, era la corte papal, y recuperó la autoridad pontificia. Durante su pontificado fue concebido el decreto Cuntus Populos, que significa a todos los pueblos, con el cual la fe cristiana fue declarada como religión del Estado en forma en que los romanos le habían recibido al apóstol Pedro y profesado por Dámaso. Recién en el 380 el cristianismo es reconocido como religión del Estado. No fue por ayuda de Constantino. Vamos a pasar algunos porque es muy largo esta parte. Último papa de este periodo, por llamarlo así, en el 440, con quien el primado pontificio de la Iglesia antigua alcanzó el punto culminante al darle un marcado aspecto, una dimensión espiritual muy importante, y fundamentar la idea del obispo de Roma como sucesor de Pedro. León Magno le dio esta potestad espiritual, fundamentó la idea del obispo de Roma como sucesor de Pedro y procuró satisfacer las exigencias de este deber actuando en casos concretos con habilidad política. Estas reivindicaciones fue reconocida por un imperio ya en decadencia, el imperio de Roma occidental, y los diferentes obispos que representaban algunos problemas que no pasaban a mayores, pero siempre se le consultaba a él. Estas son algunas actuaciones importantes de algunos papas representativos de la Iglesia antigua. Luego pasamos al clero. En el siglo IV, el sostenimiento del clero se hacía gracias a las ofrendas, contribuciones y primicia de los cristianos de las comunidades. Y esto llevó al crecimiento de patrimonio eclesiástico, incluyendo los terrenos para cementerios y para templos. Con estas ofrendas de los cristianos se iban adquiriendo terrenos tanto para templos de los cristianos y no cristianos, porque los cristianos siempre fueron solidarios para enterrar incluso a los no cristianos, y la construcción de templos más adelante. Además, algunos clérigos vivían de las propiedades de la iglesia y de su propio trabajo, sobre todo en la agricultura, en algunas pequeñas industrias y comercio en la que se dedicaban. El clero en ese tiempo no estaba obligado al celibato, práctica que después se va a afianzar y se va a decretar, como ustedes ya saben. Los arquidiáconos, que normalmente dirigía el grupo de los diáconos existente en Roma, y en más de una oportunidad fue elegido papa. Muchos diáconos fueron elegidos papas. Un elemento importante en este periodo es el número de vocaciones. Era bajo, pero no faltaba clérigos, no faltaban sacerdotes en las diferentes comunidades. Y recordemos, esto es interesante recordar cuáles eran los requisitos para formar parte del clero, de ser clérigo. Para la admisión al estado clerical se exigían, primero, la edad, mayores, ¿verdad? No jóvenes. La integridad corporal, ningún defecto físico. La salud física y sobre todo la acreditación de fe y de vida moral. En relación a la moralidad, las cosas no eran fáciles porque se partía como norma de no aceptar a los que habían tenido que someterse a penitencia pública, además de
los estatus antiguos de la iglesia exigían que fuesen excluidos para este estado los usurpadores, los perturbadores y quienes tomaban la justicia por sus propias manos. Estos eran algunos de los requisitos para formar parte de ser clérigo. Recuerden ustedes que la penitencia o la confesión en historia de la iglesia también se estudia, tuvo algunos pasos importantes, ¿verdad? Y uno de ellos eran los penitentes públicos, la penitencia pública, donde se conocían los pecados del cristiano. Otros requisitos eran tener un suficiente conocimiento teológico y pastoral. No había seminarios para el estudio, por tanto se tenía que formar por allí, con algún maestro, con algún obispo, con algún cercano, un conocimiento teológico y pastoral, y estar libre de compromisos políticos en relación al imperio. Aquí ya hay una exigencia interesante, sin compromiso político con el imperio. Y ser libre, es decir, no ser esclavo, porque el esclavo tendría que, la mentalidad que se tenía, el esclavo tendría que servir a dos señores, algo evangélico, ¿verdad? Recuerden que muchos esclavos eran cristianos, aún siendo esclavos eran cristianos, y cristianos siendo esclavos. Los esclavos no podrían formar parte de esta comunidad de clérigos. Ante esta exigencia nació la preparación bíblica, la preparación teológica y una adecuada actividad pastoral. Se destaca, por ejemplo, algunos santos conocidos por nosotros, muy destacado. Se destaca San Agustín en su diócesis, su formación, su estudio y su formación, su interés pastoral, ¿verdad? Y otros clérigos de vida comunitaria. Esto hizo que los clérigos se fueran convirtiendo en el grupo de personas preparadas que comenzaron a formar parte del liderazgo de la sociedad por su sabiduría y también por su santidad. Por desgracia, no faltaron los clérigos que tomaron caminos equivocados que condujo a escándalos y movimientos heréticos. En todos los siglos, lastimosamente, encontramos también estas actitudes. También era normal que los clérigos siguieran con su matrimonio contraído antes de la ordenación. Matrimonio contraído antes de la ordenación. Varios clérigos optaron por una continencia voluntaria, el celibato, y otros eligieron el celibato gracias a una corriente espiritual que hacía ver la virginidad y el celibato como superiores a la vida matrimonial y la posibilidad de dedicarse al apostolado. A los clérigos casados se le exigía una vida matrimonial irreprochable en todos los sentidos y se descartaba las segundas nupcias. Esta práctica quedó sobre todo en la iglesia del Oriente, ¿verdad? Con los ortodoxos. No así en la iglesia del Occidente, que se va a presentar el celibato como una disciplina para el ejercicio del ministerio. Con el tiempo se dio la diferencia pastoral entre Oriente y Occidente. Son dos realidades muy diferentes también en relación al clero. En Oriente, por ejemplo, se permitía el matrimonio de los clérigos siempre y cuando éste fuera contraído antes de la ordenación, pero con la exigencia de pureza ritual los días que iba a celebrar el culto. Además, los obispos no podían contraer matrimonio según la propuesta, ¿vale? En Occidente, hacia nuestro lado, a partir del Concilio de Elvira, 306 aproximadamente, comenzó la tendencia a la continencia permanente y pasó al celibato clerical, que fue promovido por las legislaciones de algunos sínodos
y se comenzó la vida celibataria con documentos pontificios, no solamente de un concilio, sino documentos pontificios. Había una distinción entre clero y los fieles. Desde la comunidad primitiva de Jerusalén existía ya una diferencia entre los 12. Recordemos los 7 diáconos y los fieles. Una diferencia. Esta distinción se acentúa cada vez más a medida de que la vida de las comunidades se organizaba y se institucionalizaba. Había funciones como la presidencia de la Eucaristía que solamente podía ejercer los obispos y después los presbíteros. Pero hasta principios del siglo III no se había desarrollado todavía una teología que justificase esta distinción entre el clero y los fieles. Según el testimonio de Tertuliano, que no estaba muy conforme con esta distinción tan radical, aunque la admite, puesto que habla expresamente de la diferencia existente entre los ordenados y el pueblo fiel, en función de las asambleas de la comunidad cristiana, pero no admite una justificación teológica, porque delante de Dios no hay dos clases de cristianos, decía Tertuliano. Tertuliano adelanta el célebre dicho de San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, porque dice con precisión que el rango de los ordenados ha sido santificado en atención a su asamblea. Pues donde no hay asamblea del orden eclesiástico, allí ofreces tú, bautizas tú y eres sacerdote para ti solo. 2 décadas después, la distinción entre clero y fieles ya está plenamente establecida y legitimada teológicamente por la tradición apostólica de Hipólito Romano, de 235. De modo que esta obra representa ya la conclusión de un proceso en el que la Iglesia ha dejado de ser una organización meramente fraternal para convertirse en una estructura social propiamente dicha. Por más que deba estar siempre presidida por la caridad con la asistencia y la fuerza del Espíritu Santo. Otros ministerios que surgían también en este periodo, es interesante escuchar los ministerios que existían. A lo largo de los siglos se presentan nuevas necesidades en las comunidades cristianas. Y ante las necesidades de las comunidades cristianas, dan lugar a la creación de nuevos ministerios y oficios eclesiásticos. Esto es interesante cuando escuchamos la carta del apóstol Pablo. Ante las necesidades que se tenían, en las comunidades cristianas se iba creando nuevos ministerios. Eso es lo que ocurría en este siglo también. Y allí surgen los ministerios del subdiaconado, del acolitado, lectorado, exorcistado, hostiariado y fosseros. Todos estos ministerios existían en Roma. ¿Qué eran los subdiáconos? Los subdiáconos eran ayudantes directos de los diáconos en la administración de los bienes materiales y en la asistencia a los pobres. Esta es la función de siempre de los diáconos y subdiáconos, ¿verdad? La administración de los bienes de la iglesia, la asistencia a los pobres. Por eso es que de tan buenos administradores que eran los diáconos, se los elegía como papa, muchos de ellos. Y por supuesto se destacaba en la caridad. Recordemos a San Lorenzo, que se destacaba en la caridad, en la atención a los pobres. Los acólitos preparaban los elementos necesarios para las celebraciones litúrgicas. Los lectores tenían a su cargo la lectura de los libros santos en las celebraciones litúrgicas. Los exorcistas se encargaban de la expulsión de los demonios, ¿verdad? El exorcismo, mediante los ritos de exorcismo que en este tiempo era frecuente. Los hostiarios se preocupaban de vigilar las puertas de las iglesias
a fin de que la liturgia se desarrollara con tranquilidad, libre de ojos indiscretos. Hostiarios vigilaban la puerta, ¿verdad? Si venía alguien con el deseo de perturbar una celebración litúrgica, era el que ponía el pecho, el guardia de seguridad de la liturgia, ¿verdad? Y también, atención, que él también se encargaba que las personas entren dignamente en el lugar de culto y sacar a aquellos cristianos que no tenían que entrar en el templo. Porque cada cristiano, según su penitencia, tenía que participar en el culto, ¿verdad? Pongo un ejemplo simplemente, ¿verdad? A un cristiano que tiene un pecado grave, un pecado mortal, solamente debe escuchar hasta la liturgia de la palabra, como nuestra misa normal, ¿verdad? Y luego tiene que salir del templo, regresar a su casa, ¿verdad? Otros que ya fueron redimidos, ya fueron perdonados, pueden escuchar hasta la fracción del pan y luego se retiran. Otros que durante la homilía o las lecturas debe estar de rodilla, entonces se sabe qué pecado cometió. Entonces el hostiario se encargaba de esta distribución también. Los foseros, interesante este ministerio, los foseros de fosa, eran los encargados de excavar las tumbas y tenían a su cuidado los cementerios cristianos. Los cementerios fueron cristianos en los siglos, en los primeros siglos. Bueno, eso en cuanto a los ministerios que surgían en la iglesia antigua. Algunos elementos eclesiales, algunos elementos, hablamos por ejemplo de la liturgia, la iglesia antigua, cuando con la oficialización de la iglesia, la liturgia avanzó. El catecumenado recibió un mortal golpe y se llegó a la revisión de la doctrina penitencial en su sentido y función. Además, comenzó una oleada misionera que llevó el cristianismo a los confines del imperio, traspasando las fronteras incluso del imperio. Estas situaciones son la base de la acción pública para manifestar las necesidades del creciente número de cristianos. Lo primero fue la fijación de las normas litúrgicas y la consecuente diferenciación de las liturgias entre Oriente y Occidente, porque hay una diferencia litúrgica. Las diferentes posiciones dieron origen a las liturgias en cuyos ritos se debe tener presente lo importante que es la doctrina. La doctrina, la conversión y la mente. Dice, non veste conversione non habitu, bueno, en latín. En Oriente, en Antioquía, la liturgia de los 12 apóstoles que después asumieron los nestorianos de Siria, la liturgia, algunos modelos, algunos de liturgia simplemente menciono, ¿verdad? La liturgia de Santiago, que procedía de Jerusalén, la liturgia clementina, que era la base de la liturgia de San Juan Crisóstomo. En Alejandría, la liturgia de San Marcos, que actualmente existen, que son los coptos. En Constantinopla se asumieron la liturgia de San Juan Crisóstomo y San Basilio, pero lo esencial de la liturgia es la participación en el culto celebrado por los ángeles del cielo. Ese era el espíritu, ¿verdad? Y un dramatismo en las celebraciones litúrgicas. No podemos olvidarnos también que en las iglesias cristianas orientales hay 5 tradiciones, 5 grandes tradiciones. La bizantina, armena, jacobita, caldea y copta. Entre ellos la más difundida es la bizantina, ¿verdad? Hacia nuestro lado, en Occidente, se dio la liturgia latina en sus ritos romano, gálico, milanés y romano-africano. La nota esencial del rito occidental es la mediación de Cristo que se manifiesta en las doxologías. No se debe olvidar que el pontificado de Dámaso, 370, se presentó la fijación del canon litúrgico latino de la misa, la primera organización del año litúrgico
y la sistematización del culto a los mártires. Es el primer culto que se da a los mártires, después van a ir los santos. En la práctica sacramental aparecen nuevos elementos, práctica de los sacramentos. El bautismo fue desapareciendo del catecumenado, también el sentido del bautismo como sacramento de moribundos, al crecer el número de los cristianos de nombre y los niños bautizados también, ¿verdad? Es decir, iban creciendo nombres cristianos. Es interesante eso. Ya terminó el nombre de los paganos, el nombre de los dioses antiguos paganos, sino que se utilizaba el nombre de los cristianos, incluso de los mártires. Y aquí la idea esencial también que nos presenta en la iglesia antigua es el sentido del bautismo. El bautismo era considerado como sacramento de moribundos. Por eso es que se esperaba mucho para ser bautizado. Se tenía la noción de que el bautismo se tenía que recibir unos momentos antes de morir, porque era la única tabla para la salvación. Es decir, si ahora yo en la juventud se bautiza y después vuelve a pecar, no hay otro sacramento que pueda perdonar sus pecados, porque era considerado solo el bautismo como el perdón de los pecados. En relación a este sacramento existen 3 datos importantes. No se sabe el momento en el cual se instituyeron la fórmula trinitaria y el ambiente pascual, que solamente en Pascua se debe, sobre todo en Pascua se debe hacer el bautismo. El rito se fue organizando por etapas hasta llegar a la estructuración que hoy se conoce, nuestro rito normal. Existe una tradición que sostiene que Jesús bautizó a Pedro. No se sabe. Eso en cuanto al bautismo. En la Eucaristía apareció la forma de la misa con los prefacios y ritos propios, incluyendo el hecho de nombrar a aquellos por quienes se celebra. En la penitencia exigía una severa disciplina y por ello no se puede ignorar a los penitentes que vivían sujetos a duras restricciones en la vida privada y profesional. La penitencia también se consideraba como sacramento de moribundos. Cuando el penitente había roto el cuerpo de Cristo, era excomulgado y por eso las penitencias eran duras. A eso se le debe sumar la participación, concepción escatológica que se vivía en ese entonces, la inminente llegada de Cristo. En cuanto al matrimonio, contrato y boda se unieron en una sola celebración que era presidida solo por el obispo. El matrimonio como tal no existía, era un contrato más bien entre las familias. Pero en el matrimonio cristiano se unió el contrato y esta celebración cristiana. Bueno, vemos también la predicación y la religiosidad, que eran aspectos importantes en ese tiempo. En cuanto a la predicación, encontramos la catequesis. La mayoría de los sermones que han llegado proviene de varios autores. Y es interesante, si alguno de ustedes suele leer o revisar el oficio de lectura, encontramos la catequesis de San Juan Crisóstomo, la catequesis de San Agustín de Hipona y otros, ¿verdad? Cirilo de Jerusalén, Gregorio, Niceno, Teodoro de Monspecia, Basilio, Ambrosio de Milán, etc. Catequesis que ante el pueblo que no podía o no sabía leer y no tenía la posibilidad ni siquiera de la Biblia, porque no se tenía todavía, la predicación y la catequesis hacía todo, ¿verdad? Eran los medios fundamentales para extender el Evangelio, ¿verdad? La predicación llevaba una forma concreta de religiosidad que tenía en el cristocentrismo su mejor expresión. Tanto la catequesis como la predicación motivaban este tipo de religiosidad. Otro elemento de la religiosidad era el culto a los mártires. Ya hablamos de los mártires, ¿verdad?
el culto a ellos y luego a los santos. El culto a los mártires comenzó a organizarse públicamente cuando la iglesia fue reconocida por el imperio. Y después vinieron los traslados de los mártires, los traslados de los cuerpos, la construcción de templos sobre las reliquias de los mártires. Recuerden, sobre la reliquia, sobre la tumba de Pedro, fue construido la Basílica de San Pedro. Sobre las reliquias de Pablo, la Basílica de San Pablo. En fin. Bueno, la iniciación cristiana, hablamos del catecumenado, hablamos también del bautismo. El bautismo es interesante. En el bautismo, los baptisterios, es el lugar donde se realiza el bautismo, el baptisterio, era un edificio que se dedicaba, que se erigía especialmente para ello. Era independiente al templo. No tengo imágenes, pero ustedes pueden buscar por allí. El baptisterio, por ejemplo, de Pisa. ¿Conocen ustedes la torre de Pisa, la torre inclinada? La torre inclinada es un campanario que está detrás de la iglesia. En medio está la iglesia y enfrente está una iglesia, el baptisterio, que es octogonal, 8 lados, que es un edificio bellísimo y allí solo se administra el bautismo, ¿verdad? Lo mismo en San Juan de Letrán, que es la catedral o la madre de todas las iglesias, de todas las, porque allí reside, es la residencia del Papa, del Obispo de Roma, también tiene de manera aparte, ¿verdad? Muy antigua. Eso sí es de la época de la... y la variedad también, no hablamos acá de las formas de los ritos, ¿verdad? Les doy un dato sobre la Eucaristía. Estamos pasando algunas partes. El relato más antiguo de la Eucaristía, fuera del Nuevo Testamento, de la institución de la Eucaristía, se lo debemos a un pagano, Plinio el Joven, que era un gobernador de un lugar, quien al referirse al estilo de vida de los cristianos que han sido denunciados ante su tribunal, él dice, escuche la expresión de Plinio el Joven, un oficial, un juez pagano. Suele reunirse en días señalados antes de salir el sol y cantar, alternando entre sí a coro un himno a Cristo como a Dios. Después se reúne nuevamente para tomar una comida ordinaria, pero inofensiva. Esta es la descripción de la Eucaristía de un juez pagano, ¿verdad? Es la Eucaristía. La Didache, que es una catequesis que se encontró, da una información más precisa de lo que dijo Plinio el Joven. Dice la Didache, reunidos cada día del Señor, partan el pan y den gracias, después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. La descripción de la Eucaristía. San Justino, en el año 165, es el autor cristiano que informa con lujo de detalles la manera de celebrar la Eucaristía a mediados del siglo II. Se trata de un rito fundamental que es el punto de partida para una posterior evolución que tenía lugar el día del sol, el domingo, día del sol. Y comprendía estas acciones. Atiendan lo que dice San Justino. Se comenzaba con una lectura del Nuevo o del Antiguo Testamento. Seguía una exhortación del presidente de la asamblea, que en los primeros siglos era siempre el obispo de la comunidad. Se hacían oraciones en comunión por toda la humanidad. Los fieles se daban un beso en señal de paz y comunión. A continuación, se entregaban
pan, vino y agua al presidente, el cual pronunciaba sobre ellos una fórmula de bendición en la que alababa y rogaba al Padre de todas las cosas en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Después, el mismo presidente hacía una larga oración de acción de gracias, a la que el pueblo prestaba su asentimiento con el amén. Finalmente, los diáconos distribuían a los presentes el pan y el vino mezclado con agua, alimentos eucaristizados. Se llevaba también a los que no habían podido acudir a la celebración. Y añade Justino, todo esto no es pan ordinario ni una bebida ordinaria, sino la carne y sangre del Hijo de Dios encarnado. Esta es la descripción de San Justino sobre la Eucaristía. ¿Se asemeja a nuestra Eucaristía o es totalmente diferente? Es impresionante, ¿no? ¿Se imagina usted el siglo en el año 165? Tal cual como seguimos haciendo, ¿verdad? La Eucaristía se celebraba solamente los domingos y en una sola celebración para los fieles de una ciudad y se recibía bajo las dos especies, pan y vino. Era imposible que todos los fieles pudieran asistir a la única misa que se celebraba en el domingo. Por eso, en Roma, que era la ciudad más poblada seguramente, se produjo muy pronto la costumbre de celebrar simultáneamente en diversos lugares la misa. Y como señal de comunión de todos los fieles de la comunidad, el obispo enviaba algunas partículas de pan consagrado a las demás iglesias. Solo en el siglo V se introdujo de celebrar una misa después de otra en una misma iglesia. Es decir, antes una sola misa en la ciudad, una sola misa en la semana, una sola misa en el templo. Lo que nos describe San Justino. Recién en el siglo V se multiplican las misas en varias iglesias y en una misma iglesia hasta 2 misas, al parecer, ¿verdad? La celebración recibió una forma estable recién a principios del siglo III. Antes dependía, imagínense ustedes, antes dependía de la creatividad o inspiración del presidente de la asamblea. No había normas fijas para todas las iglesias, sino que cada una tenía sus propias normas. Por eso apareció tantos ritos, y esta pluralidad no era mal considerada, sino todo lo contrario. Se defendía como el elemento distintivo de la comunidad. Y aquí la intervención de San Agustín, que es muy interesante. San Agustín decía, si alguien observa en otras partes ritos litúrgicos que le parecen bellos o más piadosos, cuando esté de regreso en su patria, guárdese de afirmar que lo que en ella se hace es malo o lícito, por el hecho de haber visto cosas diferentes en otras partes. Ratifica, San Agustín con esta expresión, ratifica la diversidad de ritos como algo positivo. La penitencia, toda la estructura de la Eucaristía, recién, para finalizar sobre la Eucaristía, recién con el Concilio de Trento decretó que la Eucaristía se guardase en el centro del altar y el ritual de 1614 favoreció esta práctica, aunque podía reservar en medio del altar de una capilla lateral construida para el efecto. El culto eucarístico, la exposición del Santísimo Sacramento, tuvo origen ya en la Edad Antigua con el deseo de contemplar la hostia, y muchos fieles iban a la iglesia para contemplarla y luego marchaba para el trabajo. Por eso apareció la lámpara del Santísimo Sacramento, para que los fieles pudieran contemplar esa luz que es testigo de la presencia del Señor en la Eucaristía. En la iglesia antigua, en la puerta o en algún lugar de la pared, se tenía un hueco. Entonces los fieles decían que iban a mirar por el hueco, veía la lámpara del Santísimo y se iba contento porque sabía que el Señor estaba allí.
y se iba, podemos ir con nuestro lenguaje, a visitar el Santísimo unos momentos. La penitencia, otro sacramento para nosotros, el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. ¿Y qué había en cuanto a eso? Sabemos nosotros que la Iglesia, por voluntad expresa de Jesucristo, poder para perdonar los pecados, se confiere a los padres apostólicos, ¿verdad? Y de eso se habla en la Didache, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo y otras, sobre la penitencia de excomunión para los pecados más graves. Había un rigorismo penitencial que excluía el perdón eclesial a esos pecados mortales, pero fue mitigado por un decreto del Papa Calixto I que admitía a la penitencia y a los adúlteros y fornicarios mayor posibilidad de recibir el perdón. Hipólito criticó duramente al Papa por este decreto y a esta crítica se sumaron también algunos obispos del norte, Tertuliano, por considerar excesivamente laxista al Papa Calixto. Había una pelea entre ellos, entre los pecados graves, no graves, y sobre los castigos, la penitencia que podían recibir. También había la penitencia pública y la penitencia una vez en la vida y nada más. Por eso es que no se podía, siempre se dejaba a último momento, porque no se podía repetir la penitencia. A mediados del siglo III existía una institución penitencial bien organizada que funcionaba al estilo de un tribunal. El pecador, el bautizado culpable de esos pecados especialmente graves mencionados, se presentaba ante el obispo, ante un presbítero, según San Cipriano y Orígenes, para manifestarse culpable de algún pecado. En eso no existía pecados graves, pecados leves, sino todo era todo era grave. Bueno, hay una historia también sobre la penitencia que no podemos ver todo ahora, pero había diversas clases de penitencias. Los flentes no podían entrar en la asamblea litúrgica, los oyentes podían asistir a las lecturas y a la homilía, luego se retiraba de la asamblea. Los genuflentes participaban también en la oración común de los fieles después de la homilía y se retiraban. Y los consistentes que podían asistir a toda la celebración de la Eucaristía. Según los pecados, también podía hacer su penitencia participando en la Eucaristía. Bueno, después hay una historia interesante sobre el monacato, que es otro tema. Y pasamos ahora a la vida cotidiana de los cristianos. En primer lugar, se resalta en la vida cotidiana de los cristianos que eran hombres de oración. Los cristianos de los primeros siglos distribuían su jornada entre su familia, su trabajo y la comunidad que le acogió en el bautismo. Los romanos se levantaban en el alba. Los cristianos hacían otro tanto, pero estos, además de disfrutar de los primeros rayos del sol que iluminaba el día, lo hacían también por motivos religiosos. Los cristianos habían heredado del judaísmo y sobre todo de su maestro Jesús el gusto y la necesidad de la oración. Como los judíos, dice una expresión, los cristianos oraban 3 veces al día y 2 veces por la noche. Aunque no hubiese sido ordenado oficialmente por los apóstoles, pero lo recomendaban los pastores para permanecer en contacto con Dios desde la punta del alba hasta la medianoche. La oración era la llave que abría y cerraba el día de los cristianos. Tertuliano encontró una motivación para la oración en los principales acontecimientos cristianos para cada una de las horas. Y de allí surge la liturgia de las horas. La tercia
fue la hora en que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia naciente, decía Tertuliano en los primeros cristianos. Sexta, la hora de la visión de San Pedro, en que ocasionó la conversión del primer pagano, el centurión Cornelio. La hora nona, la curación del paralítico por Pedro y Juan, y que a esa hora subían a orar en el templo. Medianoche, por ser la hora en que toda la creación descansa y alaba a Dios juntamente con las almas de los justos. Y el canto del gallo, porque fue la hora en que los judíos rechazaron a Jesús. Esta era la distribución de las horas de los primeros cristianos. Tercia, sexta, nona, medianoche, canto del gallo. Pero estos no eran los únicos momentos de oración. Los cristianos, siguiendo el mandato de Jesús, oraban sin interrupción. Las oraciones se multiplicaban a lo largo del día, en todo tiempo y en toda ocasión. Antes de comer, antes del baño, al salir de la casa. Para orar, los cristianos se volvían hacia Oriente, porque de allí procede la luz verdadera, la luz que no tiene ocaso. El Oriente es el símbolo de quien es nuestro verdadero día. Orígenes aconsejaba a los cristianos que si podían, tuviesen una habitación reservada para la oración. Tertuliano pedía que los cristianos se santiguasen antes de orar, haciendo el signo de la cruz sobre la frente. ¿Se imaginan ustedes de dónde viene el santiguarse? Un pedido de Tertuliano. Antes de hacer la oración, hacer la señal de la cruz sobre la frente. Este acto de devoción lo repetían los cristianos a cada instante, al salir de casa y caminar, al comenzar o concluir cualquier tarea, al vestirse, al calzarse, al bañarse, al sentarse a la mesa, en cualquier otro ejercicio diario. Signaos nuestra frente con la cruz, dice Tertuliano. Muy exagerado parece Tertuliano, ¿verdad? ¿Cómo te vas a bañar y te vas a signar, ¿no? La oración más frecuente en labios cristianos era el Padre Nuestro, que fue objeto de comentario de Tertuliano. Hay comentarios bellísimos de Tertuliano, Orígenes, San Cipriano, Ireneo de Lyon, también comentarios sobre el Padre Nuestro. Por el comentario de Orígenes se podía deducir que hubo una corriente herética que negaba la utilidad de la oración. La Didache aconsejaba rezar 3 veces al día el Padre Nuestro, tal como el Señor los mandó en su Evangelio. Además, el rezo del Padre Nuestro, tanto Tertuliano como Cipriano, habla de la oración en fórmulas espontáneas, las oraciones espontáneas llamadas por nosotros. En los salmos encontraban los cristianos fórmulas de oración que empleaban con naturalidad. Y precisamente este uso particular abrió la puerta al salterio para entrar a formar parte de la liturgia, por lo menos desde el final del siglo II, puesto que a principios del siglo III el uso de los salmos, tanto en la celebración de la Eucaristía como en el culto en general, el uso de los salmos ya era común. Tertuliano aconseja orar de rodillas. Sin embargo, los cristianos solían hacerlo de pie, con los brazos en alto y las palmas extendidas. Lo mismo que Jesús había extendido los brazos en la cruz. Este es el signo de la orante, tantas veces repetida en las pinturas de las catacumbas, que si tenemos tiempo le voy a mostrar porque forma parte del arte paleocristiano. Los brazos extendidos de la mujer orante o de la orante, que se encuentra en las catacumbas y en los relieves de sarcófagos paleocristianos. Las comunidades de Siria practicaban la oración de rodillas y postrándose hasta tocar la tierra con la frente. Y también oraban de pie con los brazos cruzados sobre el pecho al estilo de los orantes de la cultura sumeria. La forma actual de orar de rodillas y con las manos juntas es de origen medieval.
las manos juntas, de origen medieval, como símbolo del sometimiento del vasallo al señor feudal. Después de la paz constantiniana, la oración, que antes era individual y realizada en la propia casa, se hace comunitaria y se organiza de dos maneras. En la iglesia, con los fieles en torno al obispo y los presbíteros, que más tarde se practicará únicamente por los sacerdotes afiliados a una iglesia catedral. Y en los monasterios. También algunas de las prácticas fundamentales de los cristianos en este tiempo es el ayuno y la oración. Los cristianos ayunaban algunos días a la semana, no solo porque era una tradición judía, sino también porque Jesús lo había recomendado reiteradamente. Y la Didache menciona el ayuno semanal el miércoles y el viernes, como de origen apostólico. ¿Acaso nosotros no ayunamos miércoles y viernes, sobre todo en tiempo de Pascua, tiempo de Cuaresma, y en el seminario toda la vida, todo el tiempo miércoles y viernes? La práctica del ayuno se difundió ampliamente en la Iglesia durante el siglo II, tanto en el ámbito privado como en el cultural. San Ireneo de Lyon es el primero en informar sobre la existencia de un ayuno preparatorio para la Pascua, que dará origen posteriormente a la Cuaresma. Al principio, este ayuno no tenía una duración uniforme. En algunas iglesias se limitaba a un día, en otras iglesias se alargaba a 2 días, en otras 3, en Roma y Alejandría se llegaba a 7 días. También el ayuno prepascual era una práctica. Y la limosna se entendía como algo que se hacía en conexión con la oración y el ayuno. Oración y ayuno sin limosna no puede funcionar. Había que hacerlo todo en secreto también la limosna.